Sí, gracias. Tenemos como invitado especial a mi querido hermano Rafael Morla, que vamos a estar tratando fundamentalmente aspectos relativos a su formación como filósofo. Pues, como hemos dicho anteriormente, es filósofo y también dramaturgo, ¿verdad? De años de experiencia. Y la finalidad es compartir dicha experiencia que él mismo ha construido durante todos estos años. ¿Cómo se siente Rafael Morla? Muy bien, Rafael S. Morla, porque nuestro padre es Rafael Morla y nos confunden. Cada rato tengo que estar rectificando, entonces me he quedado con la S ahí, porque no quiero decir mucho el segundo nombre completo. Yo le diría hermanastro. ¿No le molesta que le diga hermanastro? Sí, de hecho fui yo que te dije hermanastro. Apropiándome de esa palabra, hermanastro, que tú jocosamente lo decías. Fíjate que nos encontramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mil. La universidad la veo yo es como una especie de imán, ¿no? De alguna manera volvemos a la misma. Sí. Estudié aquí la carrera de licenciatura en Derecho, luego estudié la de Historia y tú te vinculaste a la filosofía. Yo siempre me hice la pregunta, porque también te ha interesado bastante lo que es la dramaturgia, el teatro, todo eso. Yo siempre me preguntaba, cónchale, pero cuando me comentabas que quería estudiar la carrera de licenciatura en filosofía, yo siempre decía, cónchale, ¿y qué es lo que ha motivado a mi hermano mayor a estudiar la carrera de licenciatura en filosofía? Claro, ya sabíamos que producto del vínculo con nuestro padre, Rafael Morla, vínculo intelectual y de otro índole, perfectamente se podía establecer esa relación, pero me gustaría saber qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera de licenciatura en filosofía. Sí, eso es interesante porque de hecho, aunque por el vínculo que tú mencionas, porque crecimos rodeados de libros de filosofía con nuestro padre filosofando, etcétera, yo rechacé toda mi adolescencia el estudiar esa carrera que no quería ser maestro de filosofía como mi papá. Yo tenía un posicionamiento en el cual negaba eso. Sí, lo que pasa es que cuando terminé el colegio, que tú sabes que en esa época uno está como así, como en el aire desubicado. Yo iba a estudiar publicidad porque siempre me ha gustado la creatividad, el arte, aunque en publicidad no me es un poquito diferente. Sí. Y yo iba a estudiar publicidad, y un día me encontré con un profesor que me dio clase en el colegio de cinematografía, Pavel Lerbourg, y nos tomamos un café en el Cafecito Conde, en el Parque de la Esquizofrenia, lo que le dicen el Parque de la Esquizofrenia, y me estaba preguntando, Mola, ya terminaste el colegio, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, publicidad. Pero así repite, ¿cómo se llama? Escúchame, ¿cómo se llama el nombre? ¿El profesor es? Pavel Lerbourg. Ok. Él es pintor y estudió cinematografía aquí en la carrera de cine de la UAS también. Pensé que era Claudio. No. Pensé que había sido él también. Claudio Rivera fue mi primer profesor de teatro que me dio en el colegio, después en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Pero para no desviarme, en esa parte, estábamos tomando un café y yo le dije eso. ¿Y por qué tú vas a estudiar publicidad? Me pregunté. Y yo, no sé, porque es creativo y no sé cuánto. Y él me dijo, pero la publicidad está muy asociado al capitalismo y a engañar a las personas. Y empezamos de repente a criticar ideológicamente a la publicidad como dispositivo del capitalismo, etcétera, que terminé odiando la publicidad y me quedé como, ¿y qué voy a estudiar entonces? Y él me dice, pero a ti no te gusta la filosofía, porque yo siempre escribí desde pequeño, sí, claro, le encantaban los textos que yo hacía. Una vez yo escribí un ensayo criticando la clase de él y a él le encantó, en vez de él ofenderse, a él le encantó. ¿Qué edad tú tenías? Como 12. Ya desde ahí tú venías escribiendo. Sí, no, yo tomé la decisión de que soy escritor a los 11 años. Okay. Que leía así, que adquirí el hábito de lectura gracias a mami, que siempre estaba leyendo novelas, literatura, así. ¿Pero te gustó más la literatura? Sí. Nada, me imagino que a esa edad tú no tenías vínculos en relación a ensayos científicos, nada de eso. No, primero la literatura, pero literatura universal, o sea, los clásicos de la literatura, que Don Quijote, que Dostoyevsky, que etcétera. Tú me hacías el cuento en diálogos informales que habíamos sostenido de que
papi te ponía a leer esos libros grandotes. Sí. Tú pequeño, fajado leyendo en esos libros. Pero yo recuerdo que siempre cuando nosotros íbamos a la finca, tú ibas leyendo y tú usabas lente. Sí. Y yo recuerdo que perfectamente mami te decía, deja de leer, que esto que lo te otro. va a dar dolor de cabeza, te va a doler, que no sé qué, eso no es bueno para la vista. Exacto. Sí. Sí, siempre tú tuviste esa... Sí, yo siempre tuve el hábito de lectura desde pequeño, repito, gracias a mami, y después viendo a papi, también leyendo, pero primero literatura. Los clásicos de la literatura. Después, tipo 13, 14 años, empecé a coquetear. Me leí una novela, El mundo de Sofía, de Joyce Gardner, que a veces lo usan, profesores de introducción de filosofía lo usan de libro de texto aquí. Algunos. Y esa novela me marcó y me fascinó la filosofía. Después me leí La República de Platón, se lo cogí de la biblioteca papi. También a Nietzsche. Me obsesioné con Nietzsche y me leí en la adolescencia todos los libros de ese filósofo de Nietzsche como si fueran paquitos. Estamos hablando, cuando tú comenzaste a leer Nietzsche, ¿qué edad tenías? Como 13, 14 años. Yo recuerdo que fue Así habló Zaratustra, así hablaba Zaratustra, y papi me decía, esa lectura es muy pesada para ti, que no sé qué. Y eso fue un estímulo para seguir leyéndola. No es que yo lo leía escondido ni que él me prohibía, pero a él no me tiraba ese comentario y eso. Sí, 13, 14 y... Obviamente no entendía ni absorbía tanto como por ejemplo después cuando estudié o ahora mismo cuando uno se sienta a leer, pero sí me enamoró, me hizo enamorarme de la filosofía y vincularla con la literatura, porque Nietzsche era un filólogo y también escribía, como él mismo decía, no sé por qué escribo tan buenos libros, decía Nietzsche. Él lo sabía que escribía bien, es que escribía demasiado bien. Entonces, bueno, de esa manera, gracias a Nietzsche, comienza esa relación entre literatura y filosofía desde muy temprana edad, y yo escribo desde esa época. Pero dime algo, porque tú me hablas de tu interés por la lectura, pero también yo recuerdo algo de ti, que el piano. Se recuerda que vivíamos en un apartamento y el piano estaba muy cerca de nosotros y siempre tú estabas tocando ese piano, y también inclusive recuerdo que papi siempre a veces te decía, por favor, tú puedes tocar un poco mientras yo leo. Entonces, la música, háblame si tú en algún momento tuviste algún contacto con la música, etcétera. Me pusieron desde pequeñito a estudiar música, primero, pero pequeñito, 5 o 6 años, batería era lo que me gustaba, pero después lo dejé y, qué sé yo, piano clásico caí. Y a mí me gustaba y eso, pero no era una pasión. Pero yo duré muchísimo, yo me gradué de solfeo y todo, y yo leo partituras y eso, pero yo no me complementaba tanto o no me vinculaba tanto a la música como sí me vinculaba de manera orgánica con la literatura, con la escritura. Era mi pasión. Yo iba a la academia de música y siempre estaba con un libro. Cogía mi clase de piano, de solfeo, un libro. Y los profesores de música siempre, ¿y este muchachito? ¿Y qué estás leyendo? Ellos se interesaban porque aquí es muy raro leer. Y sobre todo a esa edad. Ajá, exactamente. Y siempre como que quedaban como, wow. Y yo iba con mis textos y mis poesías mal escritas, porque la poesía en esa época eran como poemas muy de adolescente y eso. Pero no, con la música me gustaba y eso, pero no me sentía tan vinculado a ella. Y entonces la filosofía, háblame de... Entonces, con lo que te decía, tomé esa decisión después de esa conversación en el Parque de la Esquizofrenia, y dije, voy a estudiar filosofía. Y entonces esa cuestión simbólica de matar al padre, la postergué y dije, bueno, nada, voy a estudiar filosofía con mi papá, pero yo ya creo que había entrado a la escuela de teatro, la Escuela Nacional de Arte Dramático, a estudiar teatro. Y como papi siempre que hay que tener una licenciatura, y el título de la escuela de teatro no era licenciatura, era como un técnico. Entonces dije, bueno, estoy aquí en teatro, que me apasiona.
y voy a estudiar filosofía para porque ya yo escribía también teatro, ¿verdad? Para inyectarle sustancia a esas obras teatrales que yo escribía. Como para complementar. Para complementarla. La filosofía siempre fue como un instrumento a merced del teatro, desde que lo tomé así. Okay. De hecho, por eso, por importantizar más el teatro, yo tardé mucho en terminar la carrera de filosofía aquí. Okay. Yo siempre retiraba materia porque me chocaban, porque empecé a trabajar de una vez en una compañía de teatro de aquí como actor y no sé qué. Tú sabes. No, yo entiendo. Y háblame de ¿cómo te fue en la carrera de licenciatura de filosofía aquí en esta universidad? ¿Qué algún profesor que te llamara particularmente la atención? Ya sabemos que Elsa Sainamán, Elsa Sainamán, la amé, la amo y la amaré, muy buena maestra, pero es que nosotros crecimos con todos esos profesores, nos vieron crecer literalmente todos, entonces eran como tíos. Todos los profesores, todos, o el 95% eran como tíos nuestros que nos vieron crecer, entonces, pero no por eso, eran muy buenos maestros, qué sé yo, Ramón Leonardo, Edixon Minaya, Julio Minaya, Arbelo. También con Arbelo, Alejandro Arbelo, Moreta, bueno, si empiezo aquí nos vamos a durar muchísimo. No, claro. Entonces todos ellos me marcaron desde diferentes ángulos. Me fue súper bien. ¿Y qué pensador te marcó en tu carrera de filosofía? ¿Cómo fue? ¿Qué pensador te marcó durante la carrera de filosofía? Nietzsche, me imagino que seguía Nietzsche orbitando. Era como hasta el sol de hoy, mi filósofo de cabecera. Siempre fue, pero en mi época también me marcó el existencialismo, Jean-Paul Sartre, el ser y la nada, y Simone de Beauvoir. Yo me leí en el colegio, antes de estudiar filosofía, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, los 2 tomos del segundo sexo, y a mí me marcó primero el estilo de esa autora y también esa crítica tan profunda al patriarcado, y fue ahí que empecé a ponerme en contacto con el feminismo, y que de hecho yo articulo hoy en día la reflexión tanto teatral como filosófica, la vinculo con los feminismos, con las perspectivas descoloniales del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, el existencialismo, Simone de Beauvoir, Friedrich Nietzsche. También tuve mi época marxista, sí, ahí yo iba. Un poquito que coqueteaba, pero más con los postmarxistas, con la escuela de Frankfurt. Me encantó Herbert Marcuse, que fue un seminario monográfico de aquí, de la carrera, con Moreta, con Ángel Moreta. El monográfico era de Carlos Marx, o sea, la asignatura era Carlos Marx. Trabajar el pensamiento de Marx. Pero él lo trabajó desde el hombre unidimensional, por ejemplo, de Marcuse, y lo diseccionamos así cada capítulo, y obviamente leíamos así El Capital y, paralelamente, etcétera. Ahora que tú mencionas eso, yo recuerdo que tú me hablabas de Nova, Tomás Nova, cuando te daba clase de Nietzsche. Mira, que tú lo habías leído mucho, pero tú siempre me decías... Él me rompió la cabeza, me hizo entender a Nietzsche de una manera súper profunda, Tomás Nova, y a mí me encantaba con la tranquilidad que él iba explicando así todo, sin ningún apasionamiento y sin criticarlo de forma peyorativa ni tampoco hacer una alabanza. Él hablaba del pensamiento de Nietzsche y me hacía ver toda la concepción de la interpretación, la concepción del superhombre, que ha sido muy manoseada y muy criticada, y vinculada que una visión elitista y nada que ver, y Tomás Nova me marcó muchísimo en ese sentido. Él me dio historia de la filosofía, y cuando trabajamos Nietzsche me enseñó a leer a Nietzsche de una manera muy diferente, y más profunda, más vinculada a la crítica del pensamiento occidental y a entender el proyecto de Nietzsche como
una crítica a esa tradición occidental que sedimentada y estática. Y también pude ver, gracias a Tomás Nova, posibilidades de resistencia gracias a la filosofía de Nietzsche. Empecé a ver la filosofía de Nietzsche como una caja de herramientas, como después lo hicieron filósofos posteriores como Michel Foucault, que de hecho mi tesis de licenciatura fue sobre Michel Foucault. Okay. El concepto de subjetividad en historia de la sexualidad de Michel Foucault. Y Michel Foucault leyó a Nietzsche también. De hecho, su concepto de genealogía y de arqueología del saber lo toma de la genealogía de Nietzsche, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso que Tomás Nova me permitió ver a Nietzsche como una caja de herramientas para criticar y llevar el pensamiento más allá. Ok, y háblanos de cuándo te decides directamente ya vincularte al teatro. Me imagino que todo ese preámbulo y toda esa lectura, obviamente te permitieron de alguna manera ya ir definiendo ciertos puntos en relación al teatro. Bueno, como te había dicho, y lo he dicho en muchas entrevistas que me han realizado, yo me enamoré del teatro a los 11 años, que me daban en Escuela Nueva, Claudio Rivera, y me fascinó y lo amé, pero no como para dedicarme a ello. Lo que me hizo tomar la decisión, me voy a dedicar a eso, fue casi terminando el colegio, vi una obra de Wadi Jaques que se llamaba Camaleón y las Siete Puertas, escrita, dirigida y actuada por él, donde él hacía como 7 personajes. Wow. Y yo, wow. Y el texto era súper transgresor y súper creativo y tal. Y yo dije, pero yo quiero hacer eso, yo me quiero dedicar a eso. Y como ya yo escribía, el teatro es un vehículo perfecto para transmitir todas las cosas que yo quiero decir en la escritura. Fue como ahí, y entonces ahí fue que tomé la decisión y entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy en día dirijo, y bueno, y ya hasta el sol de hoy. Ya, pero tú te doctoraste. Sí. Entonces, estudié paralelamente teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, licenciatura en filosofía aquí. Tardé mucho en terminar la carrera, me gradué rápido de la escuela de teatro. Después fui arriba en el edificio de las escuelas a estudiar danza también, porque soy bailarín también. Entonces lo fui llevando todo: pensamiento, filosofía, teatro, danza, desde una perspectiva reflexiva también. Entonces, después que terminé la licenciatura, por fin, que a mí algunos profesores me decían, pero mi hijo, ¿cuándo es que tú vas a terminar esta carrera? Porque estaba trabajando, yo todavía me faltaban varias materias y estaba en la compañía Teatro Rodante como actor y en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Que tenías que viajar a distintos lugares. Y que viajaba a diferentes partes del país y eso. Bueno, el caso es que cuando terminé, conseguí una beca en el MESI para hacer una maestría en artes escénicas. Hice en Madrid, hice mi maestría, regresé, seguí trabajando aquí haciendo y después me fui de nuevo a Madrid y hice un doctorado en humanidades. Yo digo que yo soy un Frankenstein de títulos, lo cual me encanta porque es muy interdisciplinario. Mi formación es bastante interdisciplinaria. Fíjate, teatro, danza, filosofía, maestría en artes escénicas y doctorado en humanidades con línea en artes. Y mi tesis doctoral... Pero hay una conexión. Sí, todo eso están conectados. Muchísima conexión, hasta con la danza. Muchos creerán que no, pero la danza es pensamiento, un tipo de pensamiento. De hecho, Nietzsche reivindicaba la figura del bailarín como
como ese guerrero que lucha contra las leyes de la gravedad, porque la danza lucha contra las leyes de la gravedad, y toma esa figura, ese símbolo del bailarín que lucha contra las leyes de la gravedad, que casi vuela, etcétera, como herramienta para transgredir la tradición del pensamiento occidental. Exacto. Entonces, sí, todas esas cosas todas esas disciplinas están vinculadas. Y para mí es muy importante la interdisciplinariedad, que no sedimentarte, no encasillarte en una sola área del pensamiento, sino beber de diferentes corrientes y de diferentes disciplinas. Bien, vamos con el teatro. ¿Tú lo asumes, ves el teatro como una forma de mecanismo, como de lucha, una forma de poder de alguna manera realizar críticas sociales? ¿Cómo tú lo asumes? Lo primero, yo siempre asumí el teatro como una terapia. Para mí el teatro me da vida. El teatro me permite encontrarme conmigo o intentar encontrarme, aunque me vivo perdiendo. Como, ay, aquí estoy yo, y cuando creo que me encontré me perdí. El teatro me permite ese ejercicio. Como hay personas que encuentran la religión y es respetable, o la meditación, yo encontré el teatro. Eso en primer término. En segundo término, también el teatro como un dispositivo de reflexión y de colocarme dentro de la sociedad, y dentro de la sociedad empezar a analizarla. El teatro me permite eso, analizarla desde una perspectiva crítica, a deconstruir la sociedad, porque el teatro, al ser como una herramienta artística que sirve de espejo del ser humano, de las pasiones humanas, de las cosas que nosotros ocultamos en la sociedad, el teatro te la presenta ahí. También, si tú logras realizar un tipo de teatro comprometido socialmente y comprometido con la crítica, como por ejemplo Bertolt Brecht, que tenía un teatro político y comprometido socialmente. Y eso es problemático en esta época contemporánea, lo de crítica social, porque parece como que panfleto, abajo el sistema. O sea, hay que tener cuidado con eso. No es que tampoco hacer un teatro panfletario. Eso es como un debate que está siempre latente en el mundo del arte en general, no solo del teatro, de que, eso es un tipo de arte panfletario. No, esto es arte puro, tú sabes. Ok. ¿Y esa tesis doctoral? Háblanos un poquito más de ello. Sí, la tesis doctoral se tituló Las vanguardias teatrales en República Dominicana, y la acoté en 1970-2000, porque si no, todavía estaría yo sentado haciéndola. Entonces, primero, entrevisté a muchísimos teatristas, muchos de ellos fueron mis maestros, y estudié el concepto de vanguardia en las artes, el concepto de las vanguardias en el teatro, y me di cuenta que los más importantes teóricos de las vanguardias en el arte solamente desarrollaron sus preceptos atendiendo al devenir artístico del primer mundo, de lo que se hacía en Europa o en Estados Unidos. Entonces, y de espaldas a las manifestaciones artísticas de, de África, de Oriente, de América Latina, etc. Entonces, yo me apoyé en una perspectiva descolonial para poder defender la posibilidad de un teatro de vanguardia en República Dominicana. Porque, ¿qué pasa? Si yo partía desde los postulados de lo que es la vanguardia en el arte, que era bastante eurocéntrica, en este país no hubo vanguardia.
Entonces, al apoyarme en una perspectiva descolonial, criticando las limitaciones de los teóricos de las vanguardias artísticas, entonces pude ahí defender que sí existió una vanguardia teatral en República Dominicana y esas vanguardias teatrales estuvieron vinculadas de manera directa a la cultura dominicana, a la configuración cultural de este país, de ese hibridismo cultural del cual hablaba Canclini o el mismo Peter Burke, inspirado en Canclini, y el Caribe es uno de los espacios geográficos de mayor mezcla cultural y eso es nuestra mayor riqueza. Claro. Esa diversidad cultural que tenemos. Y bueno, el teatro de vanguardia en República Dominicana, defendido en mi tesis, se caracteriza en eso, en un posicionamiento crítico de la sociedad, pero también arraigado a las diferentes manifestaciones culturales del país. En distintos momentos tú has defendido la desconstrucción. Quisiéramos saber cuál es la visión y qué tú entiendes sobre desconstruir y por qué para ti es importante. Sí, la deconstrucción no fue por Jacques Derrida, que es como el padre del deconstruccionismo, aunque también he bebido un poco de Jacques Derrida y de todos los postestructuralistas franceses, pero yo creo que es importante deconstruir esta sociedad en que vivimos porque son muchos siglos en que la sociedad, la cultura occidental se ha impuesto política, económica, cultural y de todas las formas, son muchos siglos en la cual ha aplastado otras manifestaciones culturales y se ha erigido como modelo único. Entonces yo nunca voy a estar de acuerdo con que una sola cultura se coloque como modelo único. Entonces, para mí, deconstruir es una manera de romper con esa visión hegemónica de la cultura y del pensamiento. También hay que deconstruir nuestras formas de pensar, porque no podemos ver el pensamiento como algo estático. También el pensamiento tiene un devenir. Como hablaba Heráclito, fluye. ¿Sabes? Entonces, para mí es importante la deconstrucción e incluso deconstruir la misma deconstrucción. Al igual que nosotros, como sujetos caribeños en estos países históricamente oprimidos, al sol de hoy, también debemos descolonizar. Exacto. Pero en ese proceso de descolonización también debemos descolonizar el mismo giro descolonial. Hay que descolonizar hasta la descolonización, porque lo hablaban de Deleuze y Guattari, filósofos franceses postestructuralistas, cuando usaban los conceptos de territorialidad, reterritorialidad. O sea, también la misma crítica y la misma revolución termina siendo reterritorializada y termina siendo o cooptada por el sistema o termina repitiendo lo mismo que en un principio estaba criticando. Okay. Y por eso es que el pensamiento no es estático. Tiene que estar en constante devenir, en constante movimiento y constante reflexión y revisión. Entonces, para mí es importante eso, en ese sentido. Una pregunta, todas estas lecturas que desde muy joven tú has venido realizando, y por supuesto esta filosofía que te ha permitido desarrollar un pensamiento crítico, ¿eso te ha quizá ayudado a realizar alguna o participar de algún movimiento de presión social en la República Dominicana? ¿O tu aporte ha sido fundamentalmente sobre la base de los escritos? Mi aporte ha sido más desde el ámbito de las artes. Ya yo tengo una carrera, ya no soy de que, como decían, la promesa, el artista promesa. O sea, aunque algunos me quieran encasillar ahí, que todavía soy como la promesa del teatro y tal, pero ya tengo una
una carrera en el teatro, tanto más como dramaturgo, porque yo he escrito muchas obras, he ganado premios de dramaturgia, otros directores han montado obras escritas por mí, etcétera. Yo he dirigido obras escritas por mí. Entonces mi resistencia y mi lucha es desde el ámbito del teatro, porque el teatro es parte de la sociedad. Yo me identifico más veo mi revolución personal desde ese ámbito. Okay. Ahí del ámbito del arte y la reflexión y la escritura. Correcto. Ya para ir finalizando, ¿cómo tú ves? Yo sé que el teatro en la República Dominicana, yo sé que es un gran debate que se podría realizar. ¿Cómo tú lo ves? El teatro en todas sus formas y manifestaciones, actualmente en la República Dominicana. Sí, yo veo que el teatro ya lo era, lo estudié en mi tesis de los 70 hasta el 2000, es muy heterogéneo. Y eso responde a la configuración de la cultura caribeña, que es una cultura heterogénea, demasiada diversidad, demasiada mezcla. Entonces el teatro dominicano es así, hay muchísima diversidad, hay diferentes teatralidades dominicanas. Entonces yo no puedo pretender encasillar al teatro dominicano en un solo paradigma escénico. Actualmente hay múltiples paradigmas, hay un teatro hegemónico, hay un teatro estatal, pero hay un teatro independiente, hay teatralidades. Y esas teatralidades en la actualidad responden a las necesidades de esta sociedad. Entonces, que hay mucho camino que recorrer desde mi punto de vista, falta más reflexión crítica y comprometida en el teatro dominicano actual, que la hay, pero que todavía tenemos pendiente desarrollar más esa reflexión crítica, desarrollar espacios de reflexión en torno a la escena dominicana. Y espacios de debate, de pensamiento, que nosotros los teatristas dominicanos pensemos el teatro de una manera crítica, defendamos nuestras propuestas estéticas. Mi sueño es ese, que haya en todos los rincones de la República Dominicana se esté debatiendo y pensando el teatro, porque el teatro es pensamiento, no es entretenimiento. Ok, perfecto. Buena, pues esa parte muy interesante de ver el teatro como una forma de pensamiento. Sí, el teatro es una forma de pensar, es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo. No es entretenimiento, o sea, el teatro como entretenimiento, eso es por el capitalismo lo absorbió y lo vende de esa forma, pero el teatro no es entretenimiento. Y además con el desarrollo tecnológico y con todas las series de televisión y todo eso, ¿qué es lo que va a entretener el teatro? El teatro no le interesa entretener, el teatro tiene otra manera de estar en el mundo. Ok. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, Rafael Morla. ¿Qué le pareció? Gracias, hermanastro. Fue un placer. Espero verle pronto.